10 mesas de trabajo y 90 días para resolver los temas que fueron bandera de las últimas movilizaciones. Pero no solo eso, hay otros asuntos que también se van a abordar. La metodología y los cronogramas están ya definidos y nos acompaña el ministro de Gobierno y Gestión Política, Francisco Jiménez, para analizar las propuestas del régimen ante los pedidos realizados. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está, Lenin? Buenos días, un gusto poder compartir hoy día con usted. Desde algunos sectores se señala que existe ya la tecnología suficiente para focalizar el subsidio a los combustibles, que solo hay que escoger la manera y los sectores que se beneficiarían. ¿Ustedes ya lo tienen claro? Nosotros estamos trabajando en una propuesta, de hecho los últimos días que se ha hablado bastante de subsidios y de focalización, por supuesto, hemos podido trabajar en 2 o 3 posibilidades. Entiendo que en Petroecuador y en el Ministerio de Energía y Minas se está trabajando en un par de ellas. Vamos a verlo en el transcurso de la próxima semana, pero sí, estamos justamente viendo que una de esas propuestas pueda terminar de estructurarse. Pero dejemos las cosas claras, ministro. Una focalización implicaría el tener primero que liberalizar los precios de los combustibles para luego aplicar la focalización solo a ciertos sectores. O estamos hablando de un doble subsidio, en donde manteniendo los precios actuales se entregue a un precio menor todavía el diésel y la gasolina extra a un segmento poblacional. Sí, eso dependerá también bastante de cuál sea la visión justamente de la cartera de Estado que está a cargo del asunto. De hecho, fue uno de los temas que se trató ayer en las mesas. Es uno de los temas importantes para las organizaciones indígenas. Vamos a terminar de definirlo en los próximos días, pero lo que tiene que quedar claro es que tiene que ser una propuesta consistente y además viable. Anteriormente se ha trabajado sobre ese tema, no se ha llegado a ninguna definición porque en algunos casos había aspectos que no habían podido ser solventados y podían derivar en corrupción. Entonces ahora hay que pensarlo bien, hay que trabajarlo bien. Obviamente hay un marco referencial que es el marco del Estado, de sus ingresos y de sus egresos, pero seguramente estaremos tomando definiciones sobre ese asunto en el transcurso de la próxima semana. Moratoria de 1 año a los créditos de los sectores vulnerables en la banca pública, privada y cooperativas. Es uno de los pedidos de las organizaciones sociales. Sobre la banca pública el gobierno tiene control, pero en los otros 2 sectores, banca privada y cooperativas, ¿es viable esa solicitud? En la banca privada es un poco más difícil porque nosotros no podemos darle forma a ninguna reglamentación que sea confiscatoria, que sea de naturaleza confiscatoria. Las cooperativas también son un mundo aparte. Están como a medio camino entre lo público y lo privado porque involucran una serie de dineros colectivos. Entonces, justamente tenemos ya diseñada parcialmente una propuesta. También forma parte de las mesas que vamos a ver la próxima semana y tenemos que tener algunas reuniones con las instituciones correspondientes, pero también vamos a llevar una propuesta muy concreta a definirla entre las mesas. Ahora, el gobierno llega a estos diálogos con acciones adoptadas ya, con temas avanzados como la derogatoria del decreto 95, la reforma del 151. En estos 2 puntos, ¿tienen también un impacto en las finanzas públicas estas decisiones que se tomaron o han definido ustedes una vía alterna para que esto no afecte los planes de crecimiento de la producción petrolera a 1 millón de barriles diarios y la expansión del sector minero? Esta ha sido el gobierno ha actuado de forma responsable y nosotros desde el día 1 hemos buscado la manera de conciliar la necesidad que existe de adoptar soluciones en estos problemas que tienen que ver con causas legítimas y además con decisiones que no se tomaron en el Estado ecuatoriano durante los últimos 40 años y la necesidad de gobernar. Tenemos que buscar navegar entre lo uno y lo otro. Cuando fueron las manifestaciones se tomaron 4 decretos, se adoptaron 4 decretos: control de precios, emergencia en el sector salud, paquete de subsidios agrícolas en diferentes aspectos, inclusive con un incremento del bono de desarrollo humano, y finalmente los subsidios que terminaron en menos 15 centavos para gasolina extra Ecopaís y para diésel. Hoy se plantean otros temas, seguramente también tendrán un impacto en el presupuesto del Estado, pero le aseguro que estamos tomando las decisiones para que esto no afecte los procesos de producción y de inversión en el país, pero que atendamos las causas que le dieron forma a esas manifestaciones y esas movilizaciones, porque es lo justo, y sobre todo para los sectores más relegados. Luego de la primera reunión donde definieron metodologías, cronograma, ¿cuál es la sensación que le queda al gobierno? ¿Satisfechos o quizás con más dudas que antes? Es muy positiva. Yo diría que los objetivos que teníamos que definir para la mesa que se instaló, o mejor dicho, para la reunión que se llevó a cabo el día de ayer, fueron cumplidos en su totalidad. Organizamos las 10 mesas, se estableció la mesa de coordinación, se definieron las temáticas, estuvimos coincidentes en las temáticas, quedamos en trabajar a partir de un cronograma que se estableció, ellos quedaron en socializarlo con sus bases y regresar a la mesa de diálogo el día 13 de julio, si no me equivoco. Definimos cómo íbamos a contar los 90 días que habíamos trabajado. Yo creo que esta es una oportunidad
que se está dando el país. No solamente la organización indígena, no solamente el gobierno, sino sobre todo el Ecuador. Estamos ante un proceso probablemente inédito. Nosotros queremos llevarlo a cabo. Sabemos que es nuestra obligación actuar siempre con transparencia y con las cartas sobre la mesa. Ellos lo entienden así también. Hemos avanzado bien. Esperemos que el asunto continúe así. Pero es que no tenía por qué no avanzar, ministro. Si las 10 mesas se refieren a los 10 puntos que ellos están exigiendo. Ustedes lo que han hecho es aceptar, tratar todos ellos, incluso aquellos como el tema de las condonaciones de créditos o el diferimiento en el pago de créditos cuando saben que ese asunto no lo manejan. Entonces, obviamente que el movimiento indígena les iba a decir que sí. El punto es hasta dónde van a llegar en el tratamiento de esas temáticas y allí es donde van a aparecer las discrepancias. Sí, no había problema, no tiene por qué haber problema en tratar los puntos, porque al final del día el ejercicio de gobernar también es escuchar y buscar soluciones en un marco de consensos que no comprometan la viabilidad del Estado. Seguramente que tendremos disensos y seguramente que buscaremos consensos también, pero eso es gobernar. A nosotros no tiene que espantarnos. La verticalidad propia de estados con una cierta configuración tenemos que irla abandonando para buscar la manera de acordar con los diferentes espacios de la sociedad cuál es la mejor manera de llevar adelante un país, y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros me parece que hemos dado muestras de que no nos gusta que nos sienten con imposición a obligarnos a hacer las cosas. Y es la misma filosofía la que hemos transmitido ahora en las mesas. Por supuesto que vamos a escuchar, por supuesto que estamos dispuestos a dialogar y por supuesto que vamos a adoptar las mejores decisiones. Pero tenemos que hacerlo de conjunto, en una mesa, con metodología, con claridad, con transparencia y sobre todo pensando en los grandes intereses nacionales. Ministro, ayer el presidente Lasso, en una entrevista que concedió al portal argentino Infobae, indicó lo siguiente, lo invito a escucharlo. La paja está en fabricar una protesta violenta con fines políticos, derrocar al gobierno legalmente constituido. Y esta es una alianza con el correísmo. Y en esta alianza participa un tercer actor, que es el que pone el dinero para las protestas que habrán costado cerca de 15 millones de dólares durante 18 días. Y este actor es el narcotráfico en el Ecuador. Ministro, ¿existen pruebas de que las manifestaciones o algunos dirigentes recibieron dinero del narcotráfico para financiarlas? ¿O es una sospecha, una teoría? Y además, ¿de dónde sale esa cifra, 15 millones de dólares? Sale de la cuantificación de los días, de los niveles de desplazamiento, del número de personas que estuvieron participando y de los hechos que se dieron allí. Nosotros no dudamos que detrás de las manifestaciones hubo causas legítimas, pero tampoco dudamos de que hubo personas que intentaron buscar a río revuelto. Vándalos, criminales, gente que estaba probablemente con otros propósitos de derrocamiento del gobierno. Vimos lo que sucedió en la Asamblea, vimos lo que sucedió ese día en la Asamblea con la alteración de la votación en cuatro curules de 4 asambleístas. Entonces había suficientes hechos para estar claros de que había gente que estaba buscando la afectación muy grave del gobierno. Eso sí, ¿y del financiamiento? Y del financiamiento también tenemos elementos, tendrán que ser terminados de revisar, pero está claro que esto no se produce ni gratuitamente ni con espontaneidad, sino que hay gente que busca definitivamente afectar al gobierno, pero estamos claros que tenemos que combatirlo. El presidente dijo también a propósito de los cambios en el gabinete que prefiere pecar de ingenuo antes que caer en las prácticas de los expertos en política. Pero resulta, ministro, que el país no está para ingenuidades. Claro, tampoco nadie quiere que se rifen los ministerios, ni los hospitales, ni la UAFE, como señaló el presidente Lasso, que le habían pedido. ¿Quiénes son esos corruptos que andan condicionando respaldos a cambio de prebendas? ¿Por qué no se los desenmascara? Nosotros hemos definido una línea muy clara de comportamiento desde el inicio del gobierno. No solamente se trata de cuestiones que se ponen sobre la mesa, sino de sugerencias, de indicaciones, de comportamientos que a veces son muy sutiles. Pero la línea de este gobierno siempre ha estado clara. Nosotros no cedemos a chantajes, nosotros no cedemos a imposiciones, nosotros actuamos con la ley en la mano, actuamos de buena fe. A eso se refiere él con la ingenuidad. Tenemos una forma vertical de proceder y también sabemos sufrir, porque en estos 18 días el país sufrió. El gobierno también tuvo que afrontar una serie de movilizaciones e intentos desestabilizadores. Yo creo que eso lo vio todo el país, pero nosotros seguimos firmes en que representamos a un gobierno democrático, representamos a 17 millones de ecuatorianos y tenemos una misión que la pensamos llevar a cabo. Buena parte de la ciudadanía quiere esos cambios para ayer.
Y seguramente en el gobierno también quieren resolver los problemas en el menor tiempo posible. Si tomamos el recambio de ministros como punto de inflexión, ¿en cuánto tiempo, ministro Jiménez, vamos a empezar a sentir los cambios? Yo creo que en este segundo semestre, bueno, ya es un poco menos del segundo semestre de este segundo año, o primer año, empezando el segundo año, vamos a tener ya bastantes buenos resultados. No nos olvidemos que el gobierno tiene una estrategia. Lo primero fue poner la casa en orden, volver a establecer condiciones de economía para que el Estado por lo menos pueda pagar sus sueldos, enfrentar una pandemia con todo lo que eso significaba. Hoy necesitamos que los beneficios de ese trabajo responsable que se ha venido dando desde el gobierno permee hacia la población. Las mesas de diálogo son una oportunidad, los cambios en el gabinete son una oportunidad también, y con el liderazgo y la convicción del presidente de la República estamos seguros que a finales de este año vamos a tener muchos mejores resultados. Las mesas de diálogo van a ser también una oportunidad para entregarles finalmente impunidad a los violentos que se cobijan bajo el paraguas de la criminalización de la protesta social. De ninguna manera. Nosotros tratamos de separar bastante bien la paja del trigo. Sabemos que hay protestas legítimas, sabemos que hay causas legítimas, pero sabemos que hay vándalos también y criminales también tratando de aprovecharse de esas circunstancias. Con ellos, toda la fuerza de la ley. Con los primeros, toda la comprensión para solucionar los problemas que el Ecuador necesita. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, gracias por acompañarnos, Francisco, aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenin.